La economía es aquella ciencia social que estudia la extracción, producción, intercambio y distribución de consumo de bienes y servicios, la forma o medio de satisfacer las necesidades humanas mediante los recursos que se consideran escasos. Con base en los puntos anteriores, la forma en que individuos y colectividades sobreviven, prosperan y funcionan. También se podría decir que la economía se vale de la psicología y la filosofía para explicar cómo se determinan los objetivos. La historia registra el cambio de objetivos en el tiempo, y la sociología interpreta el comportamiento humano en un contexto social. Además que la política explica las relaciones que intervienen en los procesos económicos. Por ende, se dice que aquel que estudia y analiza a la economía de forma profesional o que tiene estudios de algún grado de esta área se le podría llamar economista. Antes de definir la economía como ciencia, pienso que es necesario mencionar que en la economía hay diferentes puntos de vista, según el enfoque que adopte. Sin embargo, destacan dos, el enfoque objetivo y el enfoque subjetivo. Por lo tanto, sobresalen la definición objetiva y la definición subjetiva, que refieren a dos teorías del valor, objetivo y subjetivo, respectivamente. Una de las definiciones de la economía clásica es que los clásicos nunca hablaron de economía, sino de economía política, de la misma manera en que los mercantilistas trataron de aumentar el fondo de capital productivo de la nación, también con el fin de aumentar la capacidad defensiva de la nación, pero combatiendo las políticas mercantilistas, trataron de lograrlo con un libre intercambio, la riqueza de las naciones. Dentro de otro enfoque, tenemos a la definición objetiva o marxista. La definición clásica de la corriente objetiva es de Friedrich Engels, quien señala en su cita que la economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución o la circulación del consumo de los bienes materiales que satisfacen nuestras necesidades humanas. Karl Marx, a su vez, señala que la economía es la ciencia que estudia las relaciones sociales de producción, cual también se le llama la ciencia de la recta administración. Opuesta a la crematística, la corriente objetiva se basa en el materialismo histórico, se refiere al concepto del valor trabajo, por lo que el valor tiene su origen objetivo en la cantidad de trabajo requerido para la obtención de los bienes, y es histórico porque concibe el capitalismo como una forma u organización social correspondiente a un determinado momento histórico. Esta definición ha engendrado una corriente de pensamiento económico, que hoy en día se le conoce como la economía política. En cuanto a la clasificación de los bienes y servicios dentro de la economía, podemos ver que los bienes son todas las cosas aptas para la satisfacción de necesidades humanas y son producidas por el trabajo. En cuanto a los servicios son todo lo contrario, lo cual son todas actividades que si bien van dirigidas a satisfacer necesidades humanas, son trabajo improductivo porque no generan valor, no producen valor y por tanto son servicios inmateriales, tales como servicios de transporte, servicios domésticos, servicios financieros y servicios del gobierno. En este caso vamos a ver un esquema de la clasificación de los bienes. Dentro de este esquema, un tanto complejo de la clasificación de los bienes, tenemos en la parte superior a los bienes propiamente dichos, los cuales son los bienes de libre disponibilidad en la naturaleza y que no cuestan nada obtenerlos, tales como el aire, el sol, los paisajes, entre otros. También en la parte inferior tenemos a los bienes económicos, son aquellos que tienen un costo producirlos o adquirirlos, como por ejemplo los alimentos, las vestimentas, los muebles, enseres y materia prima en este caso. Tenemos también a los bienes de consumo, los cuales son aquellos que sirven directamente para satisfacer necesidades humanas y los cuales se subdividen en bienes de consumo de uso único y bienes de consumo de uso durable. En los de uso único son aquellos que se agotan, como bien dice, en un solo uso. Dentro de los bienes de consumo de uso durable son aquellos que al ser usados y brindar satisfacción en las necesidades no se consume o se extingue inmediatamente, sino que son durables en el tiempo y tienen un periodo de vida útil. Dentro de los bienes de producción, son los bienes que sirven para producir otros bienes, sean estos de consumo o producción. Estos bienes se subdividen en bienes de producción de uso único, los cuales son los bienes que en el proceso de producción pasan a formar parte de un nuevo bien, pidiendo cualidad inicial. Dentro de estos bienes tenemos las materias primas y los insumos en general. Dentro de los bienes de producción del uso durable tenemos a aquellos bienes que en el proceso productivo son durables y tienen, como bien dice también de esta manera, un tiempo de vida útil, tales como las maquinarias, equipos de producción y las herramientas. Ya ahí podríamos explicar de manera sencilla este esquema. Bien, dentro de esta unidad 2 veremos lo que es la ley de la oferta y la demanda.
lo cual indica que es un modelo económico básico postulado para la formación de precios del mercado de los bienes, usándose para explicar una gran variedad de fenómenos y procesos tanto macro como microeconómicos. Además sirve como base para otras teorías y modelos económicos. Dentro de la formulación básica de la ley de la oferta y la demanda, indica que está basada en la relación entre el precio de un bien y las ventas del mismo, y asume que en un mercado de competencia perfecta, el precio de mercado se establecerá en un punto llamado punto de equilibrio, en el cual se produce un vaciamiento de mercado, es decir, todo lo producido se vende y no queda demanda insatisfecha. El postulado de la oferta y la demanda implica tres leyes. La número 1 es que cuando el precio corriente, la demanda excede la oferta, y el precio tiende a aumentar. Inversamente, cuando la oferta excede la demanda, el precio tiende a disminuir. La número 2 es que un aumento en el precio tiende, más tarde o más temprano, a disminuir la demanda y a aumentar la oferta. Inversamente, una disminución en el precio tiende, más tarde o más temprano, a aumentar la demanda y disminuir la oferta. En la número 3 es que el precio tiende si el nivel en el cual la demanda iguala la oferta. En economía, el modelo generalmente se usa en un conjunto con el tanteo walrasiano. En los orígenes del modelo, a pesar de que el modelo es generalmente atribuido a Alfred Marshall, debido a que ese autor formalizó, analizó y extendió su aplicación, el origen del concepto es anterior. La expresión oferta y demanda fue acuñada por James Dewan Stewart en su obra Estudio de los principios de la economía política, publicada en 1767. Adam Smith también usó esa frase en su libro de 1776, La riqueza de las naciones, y David Ricardo en su libro Principios de la política económica e impositiva de 1817. Titula un capítulo Influencia de la demanda y la oferta en el precio. Dentro de la riqueza de las naciones, el libro de Smith asume en general que la demanda es relativamente fija en el plazo corto y mediano, dependiendo últimamente de la calidad de las personas, y que, consecuentemente, es únicamente la oferta la que hace que el precio suba o baje.